Y ahora sí viene lo serio, desgraciadamente, que era lo que referías vos. Un problema histórico del instituto, y el programa del cual estás refiriendo tuvo sus particularidades en diversas etapas. Era lo que se llamaba la entrega de medicamentos por vía de excepción. Esa vía, hasta noviembre de 2012, se podía acceder a ella, y lo hacían quienes tenían problemas que su condición socioeconómica no le permitía adquirir el medicamento con el 80% de descuento, si era para crónicos, o con el 50% de descuento, que son los documentos de uso los medicamentos de uso más habitual. Entonces se hacía un informe social, recordás, Clara, sí, a través de las trabajadores de PAMI, y esto permitía el acceso. Ahora, ¿qué pasa? Algo que señalabas vos y que es importantísimo. Al PAMI se lo fue liquidando en su bien más preciado, que era el recurso humano. Claro. Que es el recurso humano. Entonces, llegó un momento que esos informes, por falta de profesionales que lo pudieran hacer, tardaban meses. Se cambió la modalidad en el 2012, en noviembre del 2012, y se accedió al programa directamente con la prescripción, hasta 5 medicamentos del médico de cabecera, y haciendo un previo trámite en la UGL correspondiente. Exactamente. Entonces, ahí el problema que aconteció es que al no existir este informe socioeconómico, ambiental, se liberalizó el acceso y se llegó a este universo de 1.600.000 beneficiarios de PAMI que están en esta vía. Que están en la vía correcta, que les corresponde, que son grupos vulnerables y que están con patologías que necesitan medicación permanente. ¿Qué detectó la nueva administración? Que por otra parte no es nuevo que las nuevas administraciones detecten corruptela, corrupción, bueno, errores y demás. Fraudes, abusos, es una historia permanente en el país. Claro, los que somos viejos en esto lo hemos historia visto repetida a través de los años. A veces los funcionarios creen que es novedoso descubrir corrupción del anterior. Les comento a los actuales funcionarios que respecto a la anterior administración, que inclusive tiene procesado en varias causas a su ex titular, la Defensoría incorporó 3.000 actuaciones hechas entre 2011 y 2015, precisamente a requerimiento del juzgado del doctor Bonadío. Vale decir que hay cuestiones que son objetivas. Yo lo que te pregunto, Eugenio, es lo siguiente. ¿Por qué esta disposición de la actual gestión causó tanto malestar y tanta polémica si la cobertura de medicamentos sigue con un descuento de hasta el 80% y sigue la vía excepcional? ¿Cuál es en sí la modificación que quizás generó, a partir de ahí se generó la polémica y el malestar? Yo creo que a veces los funcionarios, no refiero a los actuales exclusivamente, en general quienes trabajan con política social, política de salud, no tienen el suficiente cuidado en términos de el impacto que generan sus declaraciones respecto a hechos reales. Es decir, un programa que, como vos señalás, sirve, es necesario y demás, y que seguramente tiene desfasajes, tiene hechos... Es decir, vos, según tu experiencia, y te consta que a través de la vía excepcional, por la falta de controles, hubo abusos. Seguramente. Eso es real. Sí, sí, que es lo que se dice, y lo que debía hacerse, me parece, es decir, en cada caso particular, citar a la persona que está recibiendo incorrectamente los medicamentos, notificarle de qué se trata, esa irregularidad, y es más, si hay una irregularidad hay que sancionar al funcionario que la permitió. Claro que lo es decir, otorgó. se trata de la anterior gestión, hay un año de esta gestión, vale decir que hubo funcionarios que ratificaron este tipo de medidas, y en ese caso sí, no involucrar a todos los que están en el programa, porque se asustan, se preocupan, la pasan mal. El sábado y domingo pasado, Clara, que lo hablamos acá
el tema muy rápidamente, porque recién surgía la noticia. Nos llamaron durante todo el día, mi teléfono, el de otros colegas y demás. Fue un hervidero porque todo el mundo suponía que el lunes no iba a tener medicamento. Entonces, me parece que hay que medir ese impacto, hay que, obviamente, todo lo que sea, evitar la corrupción, las irregularidades, pero hay aumentar que pensar los controles, pero hay que pensar en el que hay efecto afiliados que que esperan y que permanentemente se sienten defraudados y hasta desesperanzados con la atención que por historia viene dando el PAMI, una atención permanentemente deficiente. Crítica constructiva. Yo siempre creo que una nueva gestión trae nuevos aires y que siempre viene con la mejor predisposición. Entre los requisitos para la vía excepcional se habla de que no aquellos que tienen prepaga, no aquellos que tienen autos, que tengan una antigüedad menor de 10 años. Yo creo que son dos puntos que no determinan poder adquisitivo o riqueza. Yo decía en la apertura del programa, hay gente que ha tenido que recurrir a una prepaga justamente por la historia de atención en el PAMI deficiente y que terminan pagando con mucho esfuerzo una prepaga o terminan pagando sus familiares, sus hijos con mucho esfuerzo, de alguna manera ayudando a su padre o a su madre. Así es. Y es más, lo comentábamos también durante la semana, en muchos casos, y coincidiendo que tener una prepaga no es una expresión de riqueza, el PAMI se ve beneficiado en muchos de estos casos por la economía que se hace en términos de que los beneficiarios que la tienen, mucho de los estudios, de las prácticas más costosas, la hacen a través de la prepaga. O quizá porque les otorgan turnos y las prácticas se las realizan más rápido. Así que hasta el perjuicio que sufriría el PAMI, entre comillas, no lo hay, porque hay una compensación que lo beneficia hasta económicamente. Y lo que no es otra expresión de riqueza, que tampoco, yo la verdad que no lo entiendo, es lo del automóvil de hasta 10 años, ¿no es cierto? Primero porque el jubilado lo pudo haber comprado en su vida activa, se lo pudieron haber... Y es un bien de uso. Es decir, la discusión que hay en el mundo, si un auto de 10 o 15 años puede circular o no, porque hay una obsolescencia programada en este tipo de bienes y puede ser hasta dañoso para el usuario, para terceros. Y es más, vos fijate que para fijar la tarifa social se toma el parámetro de un auto de 15 años. ¿Por qué el PAMI 10? Digo, que eso también fue un motivo de discusión con el tema de la tarifa social y la antigüedad de 15 años. Pero por supuesto, porque la obsolescencia, y aparte es como hoy discutir un auto utilitario, yo no veo mucho jubilado andando en Ferrari, un auto utilitario es como un teléfono. Bueno, y la lancha utilitaria, el caso que vos tuviste de Tigre, que me comentabas en el día de ayer, un señor que corre el riesgo de que le saquen el subsidio porque tiene una lancha. Sí, y una lancha para trabajar. La que utiliza después, si las autoridades de PAMI lo desean, yo voy a poner a les tenemos que enviar el caso. Esos datos, porque los hay varios. Es un señor que trabaja con una lancha en el Delta porque lleva los paneles de abejas, es más, gana la mínima y completa con eso para poder seguir viviendo. ¿A qué voy? Hay que tomar cada caso social en su dimensión y seguramente hay uno que tiene un crucero o que le pusieron el nombre, bueno, ese hay que sacarlo del programa, pero el que está laburando con una lancha, el que tiene un coche para llevar a la señora al médico o para ir a jugar a las bochas, no está exponiendo riqueza. Y lo mismo el tema de las prepagas. Pero bueno, digo, hablándolo y no creando zozobra, es la forma de resolver la corrupción eterna de PAMI, lo mal que hicieron otras gestiones, y no
recurrir a repetir los errores que ya se cometieron. Tenemos 3 gráficos resumiendo un poco cómo queda toda esta cuestión de el afiliado, el PAMI y el acceso al medicamento. Me gustaría, Eugenio, que lo explicáramos. Ahí podemos contar entonces cómo es la cobertura de medicamentos de PAMI para todos los afiliados. Y acá están los porcentajes. ¿Es así? Así es. Los de uso más habitual, como se ve en la placa, son los medicamentos que, a diferencia de otras obras sociales, y esto vale resaltar, tienen un 10% más de descuento que el resto. Las otras obras sociales y prepagas tienen un descuento del 40%, ¿no es cierto? Acá tenemos descuento del 50%, del 80%, y también hay medicamentos con descuentos total. Es decir, medicamentos que se entregan sin cargo, que son más que nada para aquellas patologías crónicas y graves. Me quiero detener en el último punto, subsidio social para medicamentos ambulatorios. Esto es lo de la polémica. Es lo que estamos hablando. Claro, ahí está. Es lo que se llamó en una época vía de excepción, ¿no? Pasemos a la segunda placa, para que el jubilado, el pensionado de la afiliado de entidad, ¿a quién está destinado este subsidio social? Acá tenemos entonces a los afiliados, como dice la placa, que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar un medicamento ambulatorio con descuento, entonces se les brinda un subsidio que cubre el costo justamente para que pueda comprar ese medicamento. Y es una definición correcta y que se mantuvo en el tiempo y a la cual hay que apelar porque hay que demostrar esa vulnerabilidad. Y para eso lo que tiene que ver el PAMI es cuál es la condición social, no cuál es el bien que tiene, sino cuál es la condición socioeconómica de ese afiliado, que es lo que históricamente hicieron lo que hoy escasea, el bien más escaso que hay en PAMI, que son trabajadoras y trabajadoras sociales. Última placa, ¿cuáles son los requisitos para que los afiliados puedan solicitar o renovar este subsidio social? Tener un ingreso menor o igual a un haber y medio mínimo, estamos hablando de aproximadamente 8.840 pesos. No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga. Bueno, que era lo que hablábamos anteriormente. Que esto es controversial, absolutamente. Exactamente. Y no ser propietario de más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo. Sin embargo, las autoridades del PAMI salieron a aclarar acerca de estos requisitos porque van a evaluar, como vos decías, cada caso en particular, porque la pregunta que yo te hago es, ¿qué hace, qué pasa con un afiliado que no cumple con los requisitos para el subsidio social y aún así tiene dificultades para comprar medicamentos? ¿Qué resolución toma el PAMI? Sí, si tiene 2 inmuebles, por ejemplo, mira, surgió mucho con la tarifa social el problema. Un solo inmueble para vivienda, tiene un departamento y tiene un terrenito que compró en el medio de provincia de Buenos Aires, en un médano, hace 30 años, a Cammar, que ya no existe más, y quedó a nombre de él. El terreno no vale nada, pero tiene 2 propiedades. Sí, tenemos muchísimos casos que nos han consultado esta semana. Es decir, si bien se pueden establecer pautas generales, hay que ir a que se haga el informe socioeconómico de cada uno. Nosotros lo vamos a requerir. Sí, y igual si no, atención con esto, que este informe socioeconómico no genere, seguramente no es la intención, pero que no genere más burocracia y más espera. No, por eso hay que ir, lo plantearon creo que con buen tino en ese sentido las autoridades de PAMI, no interrumpir en ningún caso el suministro del medicamento y analizar el caso, es decir, que el PAMI se tome el tiempo necesario para analizar el caso que es dudoso, que no es el 1.600.000 jubilados que están, esto para llevar tranquilidad a los jubilados, sino que son algunos miles de casos a los cuales, según las autoridades de PAMI, se le han puesto la mira y se han advertido
que hay irregularidades. Vamos a volver seguramente a reiterar por lo menos estos gráficos para que los afiliados del PAMI tengan en cuenta cómo es el acceso, pero lo importante es que sepan que todos los afiliados del PAMI, estén en la condición económica que estén, van a seguir teniendo los medicamentos con el descuento de hasta el 80%. Así es. Te aclaro un tema que está surgiendo con el tema de medicamentos oncológicos. Ayer lo estuvimos hablando con algunas autoridades de PAMI. Hay cierta tardanza en la provisión de este tipo de medicación, que recordemos es muy sensible. ¿Cuál es la razón de esa demora? Bueno, lo que nos han comentado ayer, que se está cambiando el sistema, pero que se estaría regularizando en las próximas horas la entrega de este tipo de medicamentos. Bueno, esperemos, porque la verdad que es muy triste que el PAMI sea noticia de la tapa de los diarios y estén en las noticias más destacadas de los distintos medios de comunicación. Es una pena y es una tristeza enorme, más que nada por todo lo que crea en la gente, en las personas mayores. No olvidemos que la mayoría de los afiliados del PAMI son gente grande y lo que decimos siempre, en una etapa de la vida donde tienen que vivir tranquilos y no a los sobresaltos.